a grabar. Ok, entonces la cosa es que, ok, vamos aquí. Ujú. No sé por qué no me detecta cuando, no, cuando quiero. A ver, cerramos esto. Uy, ya se congeló. Ujú, No sé qué le pasa al Zoom. Ahí está. Ya está. Ok. Entonces, a ver, acuérdense. Si el gráfico es de posición contra ángulo o de posición contra tiempo, la pendiente de ese gráfico es la velocidad, porque la velocidad es el cambio de la posición. En este caso, como lo definimos, la velocidad es el cambio del radio con respecto al ángulo. ¿Eso qué implica? Que si yo veo el gráfico, técnicamente siempre tengo una velocidad cero. Pero hay unas transiciones cuando cambio el ángulo. Ahí se generarían picos de velocidad. Ujú. Ahora, cuánto vale ese pico de velocidad? Pues si se fijan, digamos, la velocidad de modo sencillo, puedo decir que es el ángulo inicial, vamos a ponerle el ángulo final, perdón, menos el ángulo inicial entre el tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces el ángulo, ¿cuál es el ángulo final? Pues pendejo, estoy escribiendo ángulo. El radio. Entonces, ¿cuál es el radio final? El radio final es R2. ¿Cuál es el radio inicial? Pues ese es R1. Pero el problema está en el tiempo. O aquí lo podría hacer en términos del ángulo. Entonces sería ángulo final menos ángulo inicial. Por ejemplo, el primer salto de velocidad. En ese salto de velocidad, pues, este yo iría de R2 menos R1 en el ángulo final sería 180, ay güey, 180 grados menos el ángulo inicial también es 180 grados. Estoy pensando en este pico, ujú, que es cuando yo hago este cambio de ángulo. El problema ahí, creo que es bastante obvio para todos, que esto se hace cero. Y yo no puedo dividir entre cero. Eso me da velocidades infinitas. Lo mismo pasaría en el segundo lapso, en el segundo cacho. ¿Qué? Se hacen velocidades infinitas. ¿Puedo tener velocidad infinita? No. No, no puedo. Y eso tiene una consecuencia aún más grande, porque yo tengo otro gráfico, que sería el gráfico de aceleración contra ángulo. Entonces, para la aceleración sería igual. Voy cero, todo el tiempo, pero en esos picos yo paso de tener una velocidad cero a tener una velocidad infinita. Entonces aquí también se hace un pico de aceleración infinita y aquí también. Estos picos de aceleración, aquí la aceleración tiende a ser infinito y, y aquí la velocidad no es infinita porque no puede ser infinita, pero tiende a ser infinito. Pero esto implica un problema, porque si mi aceleración tiende a infinito, entonces la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, pues también va a tender a infinito. ¿Y eso qué implica? Muchas fuerzas pues van a resultar en el desgaste y el daño de la leva. Puede pasar que la leva se rompa, el seguidor se rompa o el eje donde está sujetando la leva se rompa. Ujú, se va a dañar. O qué puede pasar que de pronto la leva esté dando saltitos. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito hacer transiciones suaves. No puedo hacer transiciones de golpe. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes diría, pues es que el problema está el gráfico. En el gráfico pongo un escalón. Ese escalón físicamente no se puede, porque incluso nadie se detuvo a pensarlo.
Pero esto, ¿cómo se vería físicamente esta leva? Yo tendría un radio R2 y un R1, ¿no? Entonces, es evidente que esta leva no puede ser fabricada. ¿Todos están de acuerdo conmigo? O sea, no podría funcionar. Digamos que si una de las dos, ya sea la subida o la bajada, se va a atascar. Entonces, esta no la podemos usar, ¿ok? ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí. Entonces, dice, podría decir uno de ustedes, bueno, pero igual necesito esas dos posiciones. ¿Por qué no hacerla más suave? Y entonces hago radio contra el ángulo, pero ahora voy a hacer más grande este. Voy a hacer ahora una transición más suave. Entonces, aquí está R1, aquí está R2. Pero ahora voy a hacer esto. Voy a estar recto, 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 pendiente, recto, recto, recto y bajo, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle valores a los ángulos. Estos son 360 grados. Ujú. Estos son 180 grados. Y que inicie un poquito antes. Vamos a decir que inicie en el 160 y aquí pues que sea en el 330. Por decirlo algo, ¿no? Y entonces ya está más suave la transición. Esto como se vería, a ver si me queda. Más o menos sería como que tengo algo así. Este es el radio 2. Este es el radio 1. Y aquí hay una transición así. Ya es mucho más suave que la anterior. Pero bueno, a ver, vamos a hacer el análisis de velocidades, el gráfico de velocidades. Ángulo, es más, me puedo copiar los valores de acá. 360 grados, 330 grados, 180 grados y 160 grados, ¿no? Y ahora este es el gráfico de velocidades. Entonces, de 0 a 160, ¿qué velocidad tengo? Recuerden, la velocidad la podemos medir como R2 menos R, bueno, no, es ajá, bueno, radio final menos radio inicial entre ángulo inicial o ángulo final, perdón, menos ángulo inicial. Entonces, de 0 a 160 grados, ¿qué velocidad tengo? Cero. Cero. Ok. Luego de 180 a 330, ¿qué velocidad tengo? Cero. Ay, güey. ¿Otra vez? Ese por qué. Ok. Ah, pasa. Ok, cuando hago esto, se entra el pánico, es más como ansiedad hasta. ¿Por qué no me detecta? Ahí está. Oh, que la fregada. Me siento tan estúpida, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces decíamos, de 180 a 330 tengo cero.
Luego de 360 en adelante, pues otra vez cero, ¿no? Ahí ya se repitió el círculo. ¿Sale? El detalle está, de 160 a 180, ¿qué velocidad tengo? Vamos a decir B1. Ajá. Ahí tengo una pendiente. Si se fijan, aquí hay una inclinación. Esa inclinación, esta es la velocidad. Y acá tengo otra inclinación. Esta sería B1. Ay, güey. Y esta sería B2. Entonces aquí aparece una B1 y acá aparece una B2. Si se fijan, la B2 es negativa porque va hacia abajo. Aquí estaría B1 y por acá estaría B2. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, Ahora, tengo que hacer el gráfico de aceleración. Entonces, gráfico de aceleración, igual contra el ángulo. Aquí están los 360 grados, aquí están 330. Por acá están los 180 y por acá están 160. Esta es aceleración. Recuerden, la aceleración la medimos como velocidad final menos velocidad, digo, de modo sencillo, ¿no? Entre ángulo final menos ángulo inicial. Y entonces, si yo veo las aceleraciones, pues primero aquí, le voy a poner el traductor. Aquí no hay aceleración, aquí no hay aceleración, aquí no hay aceleración. Y luego en los lapsos donde aparece B1 y B2, si se fijan son velocidades constantes, entonces ahí tampoco hay aceleración, ¿sí? Porque son horizontales. Si no hay pendiente, pues no hay aceleración. Pero si hay cambios, entonces aquí de pronto se te genera, pasas de no tener velocidad a tener velocidad. Aquí se te genera un pico de aceleración. Igual acá, un pico de aceleración pues sería negativa porque frenas. Luego haga otro negativo y otro positivo. Y en estos picos la aceleración tiende a ser infinita. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Sí me entienden? Casi no. A ver, va de nuevo. Si piensan en el sentido de que el gráfico, si el gráfico puede ser de posiciones, puede ser de velocidad o puede ser de aceleración. El qué tan inclinada esté la recta o la línea te habla de cómo se comporta su derivada. Sería la pendiente, es la derivada, que es la que mide el cambio. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar al primero. En el primero tengo una señal tipo escalón. Ese escalón no tiene pendientes. Entonces, como no tiene pendientes, la derivada es cero. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en este primer gráfico, su gráfico de velocidades siempre es cero. Pero sí hay cambios de posición. El problema es que esos cambios de posición son instantáneos. O sea, en un momento tienes el radio uno y al siguiente momento tienes el radio 2. Esos cambios de posición instantáneos generan picos de velocidad infinito. Y donde haya picos de velocidad infinito va a haber picos de aceleración infinita y picos de fuerza infinita. No puedo diseñar así. Eso se va a terminar dañando. ¿Estamos de acuerdo? Debo de tener cuidado con las aceleraciones. Entonces digo, bueno, no se puede. Me voy al siguiente gráfico. En este gráfico yo ya soy más cuidadoso y no hago una señal tipo escalón, evito los escalones. Porque es que esos escalones me van a dar velocidades infinitas. Ok, entonces quito los escalones. En la inclinación de mi gráfico, la pendiente implica velocidades. Entonces, en el primer lapso, de aquí a acá, que es de aquí a acá, no hay velocidad porque tengo una línea horizontal. En este lapso tampoco hay velocidad porque es una línea horizontal.
En este lapso tampoco hay velocidad, son horizontales. Pero de aquí a acá sí hay velocidad y de aquí a acá también hay velocidad, que serían estas de aquí. En la primera, como la recta está subiendo, entonces puedo considerar que la pendiente es positiva. No sé qué valor tenga, la verdad no me importa. Lo que quiero que vean es que está subiendo. Eso genera una velocidad positiva. La segunda parte, la recta va bajando, por lo tanto la pendiente es negativa, por lo tanto la velocidad es negativa. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ahora, el problema está cuando llegamos a aceleraciones. ¿Por qué? Porque yo paso de un golpe y porrazo, paso de tener velocidad cero a velocidad uno y luego de velocidad uno a velocidad cero. Esos son saltos tipo escalón. Esos escalones te generan picos de aceleración infinita. Cuando subo, pues es una aceleración positiva infinita. Cuando bajo, es una aceleración infinita, pero negativa, que sería igual acá y acá. ¿Sí lo ven? Pero el problema está en que, como dijimos, esos picos donde la aceleración es infinita tienen como consecuencia que la fuerza también tiende a infinito. Y no nos conviene que la fuerza sea infinita. No, bueno, no, porque en la naturaleza no sucede. ¿Cómo lo resuelve la naturaleza? Le toma tiempo hacer estos cambios, pero esos tiempos son muy breves. Va a depender del resorte que uses y de los materiales. Entonces te va a joder los materiales. Básicamente se va a romper la leva en poco tiempo. ¿Sale? Entonces, es un problema porque este gráfico de acá arriba, ese gráfico, si yo lo dibujo en coordenadas polares, me da el dibujo de la leva, tal cual se dibuja la leva. Ajá. De hecho, les voy a enseñar cómo hacerlo con GeoGebra. Ponen ahí los datos y te hace el circulito, ¿no? O igual Photomat, creo que también lo hace, y igual ChatGPT lo debe de hacer, o cualquiera de esas madres lo debe de hacer muy fácil. El problema está en que yo no puedo, o sea, dibujarlo no es el pedo es que tengamos aceleraciones infinitas. ¿Cómo hago la gráfica? El problema va a estar cómo hago estas subidas y bajadas para que sean lo suficientemente suaves para que lo resista el material. Y esto no solo afecta, y ahí es donde entra el jerk, ¿ja? Esto no solo afecta a las levas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que el jerk también se usa mucho en el diseño de los elevadores. ¿Ja? Piensen que esos cambios de radio son subir y bajar en un elevador. Entonces, este primer caso, ¿qué significa? Pues que yo estoy subiendo del piso uno al piso 2 estoy subiendo inmediatamente. Imagínense cómo se sentiría eso, como montaña rusa. O sea, soy disparado al piso 2 y ya que llegué al piso 2 estoy un tiempo ahí, luego soy disparado hacia abajo. Pues eso me va a matar. No puedo hacer esto. Digo, bueno, pues hazlo como más sutil. Tómate una velocidad de subida y una velocidad de bajada. Porque esos cambios de velocidad tan abruptos también son peligrosos. Cualquiera que haya usado una combi del Estado de México sabe lo que se siente el cambio de velocidad de golpe. De hecho, por eso es tan incómodo viajar en las combis, ¿no? No sé si han notado. Los combistas no van especialmente rápido, no alcanzan velocidades especialmente altas. Eso no es lo que se siente feo, ¿no? Lo que se siente feo es que el güey acelera y frena constantemente, entonces por eso muchos se terminan mareando, ¿no? Porque estás ahí, acelera, frena, acelera, frena. Y esos acelerones y desacelerones tan abruptos generan fuerzas y esas fuerzas pues se sienten feo, ¿sale? Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos establecer una función, porque tal como tal es una ecuación, una función que nos ayude a describir esas subidas y esas bajadas, para que sean lo suficientemente suaves para que no se dañe mi material, o si es un elevador, lo suficientemente suaves para que la persona que va ahí no se mate. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a plantear cómo hacer esto. ¿Ok? Voy a decir que decimos, a ver, el radio, voy a regresar, ahora sí lo vamos a hacer con matemáticas. No, se puede hacer gráficamente, pero pues
Ustedes ya son hombres de acción o hombres y mujeres de acción, entonces lo van a hacer, este, pues con pura ecuación, ¿no? A ver, yo digo, vamos a definir, hay ciertas cosas que yo necesito que se cumplan. Ajá. Entonces, a ver, yo digo, la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del ángulo. Luego, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del ángulo. Y luego el jerk es igual a la derivada de la aceleración con respecto del ángulo. Por lo tanto, ajá, yo puedo decir la aceleración, ¿sí? Esto es igual a la integral del jerk con respecto del ángulo, ¿sí o no? Y entonces yo necesito que la aceleración, por ejemplo, voy a decir que, o el primer salto, ¿no? De R1 a R2, de 160 a 180, ¿no? Ahí yo tengo mi condición, ¿no? Entonces, yo puedo establecer, a ver, puedo decir la velocidad va a ser igual, más fácil. La velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración con respecto del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Es qué? Sí, sí. La, la posición, la posición va a ser igual a la integral de la velocidad con respecto del ángulo. Entonces, planteemos el problema. Yo digo, si el ángulo es igual a, por ejemplo, ahí donde empieza la subida, ¿no? 160. Si el ángulo es igual a 160 grados, entonces R es igual a R1. ¿Sale? Cualquier valor, ¿no? No importa. Si el ángulo es igual a 180 grados, entonces el radio debe ser igual a R2. Esto es lo que llamamos condiciones iniciales o condiciones de frontera, ¿no? Condiciones porque vamos a establecer una ecuación diferencial. Luego, necesito condiciones para la velocidad. Si el ángulo es 160, o más bien, si el ángulo es 180, ¿cuánto debe valer la velocidad? A ver, ah, aquí está, en este gráfico. En ese gráfico, ignoremos la subida y la bajada. A ver, lo voy a volver a dibujar para que quede claro. Aquí está. Shum, shum. Entonces, yo necesito que hasta 160 grados esté el R1. Yo necesito que mi gráfico haga esto. Y luego de 180 a 260, voy a hacerlo más grande. 180 a 260, ok. Yo necesito aquí que haga esto. Ujú. Esta es la condición que yo necesito. Y luego de 280 en adelante, o no, creo que no le pusimos 200, le pusimos 300, ¿no? 300, vamos a ¿cuánto le pusimos? Ni me fijé. 330 y 360, entonces aquí está. Entonces, 330, 360. Entonces yo necesito que cuando llegue a 360 grados vuelva a bajar. Lo que no sé es cómo está comportándose aquí, ¿sale? Ahí no sé cómo es el gráfico. Solo sé, justamente la parte que yo tengo que diseñar es esta sección y esta sección. ¿Estamos? Bueno, ese es el gráfico de posiciones. ¿Cuánto espacio tengo para hacer esa transición? Ah, pues es este espacio, ese ángulo para hacer esa transición. Luego el gráfico de velocidades. El de velocidades.
Ok. Yo sé que un buen lapso, aquí voy a arrancar con velocidad cero hasta 160. Luego algo va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Pero en 180, ¿qué velocidad necesito tener? O sea, aquí, en este lapso, va a aumentar la velocidad. Voy a tener una velocidad positiva. ¿Cuánto? No sé. Eso depende de que cómo sea la ecuación de posición. Pero yo no lo sé. Entonces, lo que sí sé, pues es que ahí tengo que tener algo, pero de 180 a 330, ¿qué velocidad debo de tener? Cero. Cero, exactamente. Yo necesito que cuando la leva llegue a 180 grados, se detenga, el seguidor se detenga, ¿ok? Y luego cuando la leva llegue a 360 grados, también se detenga. De 330 a 360, ahí no sé qué está pasando. O ahí es lo que yo voy a tener que deducir, ¿no? 330 tampoco sé, pero en 360 grados me consta que necesito que se detenga. Entonces, este sí, este valor sí es importante. ¿Ok? Entonces, eso me da una condición. Si el ángulo es de 180, la velocidad debe de ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, el gráfico de aceleraciones. Al principio, yo no tengo aceleración. Entonces, aquí, pues, yo no sé. Aquí va a ser cero, ¿no? Ay, güey. No hay aceleración. Luego, entre 180 y 160 y 180 se van a generar aceleraciones. ¿Qué tantas? No sé. Esa es la pregunta. ¿Ok? Pero lo que sí sé es que al llegar a 180 necesito que la aceleración se detenga. Entonces aquí sí sé que la aceleración tiene que ser cero. Entonces, ¿por qué si ahí no es? Si en 180 la aceleración, a partir de 160 aumenta la velocidad. Entonces debe de haber una aceleración. La cosa es que si yo llego a 180, en 180 ya se tiene que detener el seguidor. Si yo no lo detengo, si la aceleración es diferente a cero en 180, entonces el seguidor va a brincar o va a generar fuerzas. Las fuerzas van a estar ahí, o sea, siempre va a haber fuerzas, siempre que haya aceleraciones, pero no es lo mismo que tenga una fuerza suave y que vaya cambiando poco a poco a que tenga un chingadazo, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que si el ángulo es igual a 180 grados, yo necesito que ahí la aceleración sea cero. En todo lo demás, la aceleración puede ser diferente, pero necesito que ahí se detenga. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos, solo vamos ahorita a concentrarnos con la primera etapa, la subida. La bajada, después la vamos a hacer, pero ahorita solo la primera etapa. Hasta aquí me van siguiendo. Sí. Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a establecer nuestra ecuación diferencial. Decimos la velocidad es igual a la derivada, no, perdón. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del ángulo. Y entonces, ay, güey, ¿qué dice? Ay, güey, ok. Entonces, de aquí si yo hago la integral de la aceleración con respecto del ángulo debe ser igual a la integral de la velocidad. Esto va a ir desde de 0 a 180, ¿no? Bueno, ahorita lo pongo eso. Vamos a dejarlo así. Entonces, esto me queda que la aceleración, a mí me gustaría que la aceleración sea una constante. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces voy a suponer que la aceleración sea constante en todo ese lapso de su vida, que esto sería de 160 grados hasta 180 grados. En ese lapso yo quiero que haya una aceleración, pero que sea una aceleración constante. ¿Vale? Entonces esto me queda como que la aceleración por el ángulo aquí le voy a poner así, más una constante de integración, constante uno debe ser igual a la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, la velocidad, ahí está siendo integrada, ¿no? Eh, es igual a una constante de integración más aceleración por ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, sí, sí. Sí. Ok, aquí voy a suponer, esta es mi primera ecuación, ¿sale? Todavía no sé cuánto es esa constante, pero pues más o menos. De hecho, ustedes estoy seguro que se acordarán que esta la pueden escribir así, como velocidad final debe ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? La ven cuando ven movimiento rectilíneo uniforme. Ujú. Ahora, la clave estaba en las aceleraciones. Ajá. El problema está en las aceleraciones, que yo no quiero que las aceleraciones sean muy abruptas. Con las velocidades abruptas un poco no hay problema. Los cambios de posición no hay problema, pero las aceleraciones sí. Entonces yo necesito establecer ciertas condiciones de la aceleración. Para eso, ahí es donde entra en juego el jerk. Acuérdense, el jerk quedamos que es el cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuánto necesito que sea el jerk? Idealmente, pues cero. ¿Sí quedan claro con esa idea? ¿Sí me van siguiendo? 5. Ok. Entonces, ¿cómo puedo establecer eso en mi ecuación? Bueno, pues es como relativamente, vamos a hacerlo como relativamente directo y digo, a ver, eh, yo voy a establecer una cierta ecuación y voy a decir que va a depender de pues ahora sí que de los ángulos. Puedo utilizar funciones, por cierto, aquí pueden, si se les antoja, pueden utilizar cualquier tipo de funciones. Entonces, una idea, ajá, yo necesito saber cómo es esta aceleración, ¿ok? Entonces, voy a proponer qué tipo de gráfico, ajá, creen que me permita hacer esta subida lo más suave posible. O sea, que me permita hacer esto así, suavecito. ¿Dónde han visto este tipo de curvas? Hay dos tipos de funciones que hacen este tipo de curvas. Logarítmica, ¿no? No, la logarítmica se ve así, pero es asintótica aquí y esto está subiendo así. Más o menos. Hay otro tipo de funciones más fáciles. Exponencial. La exponencial se ve así. No, 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 no. Un tipo de funciones que hagan subidas y bajadas. La selenoide. Puede ser una función seno y coseno, ¿sale? ¿Por qué? Porque las funciones seno y coseno, si ustedes ven sus pendientes, cuando llega al máximo, ahí la función es horizontal, y aquí también es horizontal. Tiene momentos de paro. Entonces yo necesito que eso haga mi gráfico. Ajá. Que de aquí a acá alcance, ay, güey, yo necesito que se haga un gráfico que me permita subir y bajar la velocidad. O más bien la aceleración. O sea, la aceleración va a estar cambiando, pero yo necesito que ese cambio sea suave, que me arranque en cero y regrese a cero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces puedo proponer, no, porque está como complicado por acá, puedo proponer que la aceleración
sea una función del tipo seno. Ajá. Y le voy a decir, pues va a ser una c, una constante por el seno de 2pi por el ángulo sobre beta. Ajá. Beta no lo conozco. Ajá, es el periodo de tiempo. ¿Sale? Entonces, este me va a decir qué tanto, de dónde a dónde voy a estar haciendo la transición. ¿Sale? Entonces, tengo aquí un par de constantes que es C, que es la amplitud de la señal, y B, que es el periodo de la señal, que es cuánto va a durar mi transición. Si me están siguiendo hasta eso. Inge. Sí, ok. Y entonces con esta ecuación yo voy a hacer todo. La propuesta es que mi función de aceleración tenga esta forma. Ajá. Entonces digo, ok, la integral de la aceleración con respecto al ángulo es igual a la integral del diferencial de velocidad, lo que puse ahí arriba. Entonces, a del lado izquierdo sería la integral de una constante por el seno de 2pi sobre beta por el ángulo, diferencial del ángulo, contra, pues ahí solo va a quedar la velocidad más una constante de integración, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Es que? Entonces, la constante de la función, bueno, aquí le voy a poner C1. La constante, a esta le voy a cambiar la letra, porque C es muy confuso. Le voy a poner A de amplitud, ¿vale? Ay, güey, estúpido. A de amplitud. Beta, a ver, aquí lo voy a escribir. Beta es el periodo de aceleración. Ajá. Entonces, ahí el mismo problema nos lo va a dar. A es la amplitud de aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, a ver, la integral de esta cosa me queda que v, la velocidad, debe de ser igual a c. C es una constante, entonces, no, perdón, le habíamos puesto a. Ah. Entonces, a es una constante, sale de la integral del seno de 2pi beta por el ángulo, diferencial del ángulo. Ok, ¿cuál será la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. Entonces, ahí voy. Entonces la velocidad debe de ser igual a menos coseno, la amplitud. Pero tengo que completar el diferencial, ¿no? Entonces para completar el diferencial, pues multiplico y divido por beta sobre 2pi por coseno de 2pi por beta por el ángulo más una constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el radio debe de ser igual a la derivada de la velocidad con respecto del ángulo. Entonces, la velocidad es igual, no, perdón. Entonces, no, estoy todo güey. Los hice al revés. La velocidad es la derivada de la posición con respecto del ángulo. Entonces, la integral del diferencial de posición debe ser igual a la integral de la velocidad con respecto del ángulo. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Ok. Y entonces me queda
que el radio debe de ser igual a la integral de menos a por beta 2pi coseno, ay, güey, 2pi beta por el ángulo, ajá, más C1 diferencial del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puse ahí todo lo que correspondía a la velocidad. Todo esto es esto. Y entonces digo, pues R es igual. La amplitud es constante, sale de la integral. Beta y 2pi son constantes, salen de la integral. El menos sale de la integral, entonces me queda menos A, beta, 2pi por la integral del coseno 2pi sobre beta por el ángulo diferencial del ángulo más C1 por el ángulo. ¿Estamos? Porque se integra la parte y pues ya. Mm, Ok. ¿Cuánto me da la integral del coseno? ¿Cuánto se da la integral del coseno? Jóvenes, ¿cuánto es la integral del coseno? Es seno, ¿no? ¿El seno? El seno. Entonces, aquí me queda que R debe de ser igual menos A beta 2pi. Este se eleva al cuadrado porque se completa el diferencial por el seno de 2pi beta por el ángulo A más C1 por el ángulo más C2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Y entonces, tengo tres constantes, bueno, tengo varias constantes de integración, pero estas constantes de integración que serían A, beta, C1 y C2, las vamos a resolver con las condiciones de frontera que planteamos hasta acá arriba. ¿Sale? Cuando hicimos esto de aquí. Estas condiciones, si se fijan, son cuatro condiciones de frontera y nosotros justamente tenemos cuatro constantes. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ir una por una. Yo sé que sí, el ángulo es igual a 180 grados, ajá, la aceleración, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cero? Cero, ¿no? Cero. Ay, güey. Debe ser cero. Entonces voy a la ecuación que planteé para la aceleración, que es esta ecuación, ¿sí? Y digo, pues mi ecuación dice, aceleración debe de ser igual a por seno de 2pi sobre beta aquí sigue a 180 grados. Ujú. Y esto debe de ser cero. Si la A es cero, si la A, aquí tengo una multiplicación, chequen, estoy multiplicando A por todo esto. Si A es cero, si este se hace cero, o sea, para que una multiplicación me dé cero, o este es cero o este es cero. Pero uno de los dos tiene que ser cero. Si yo digo que la A es cero, todo se me va al diablo. Porque si la amplitud es cero, pues no tengo señal y no tengo nada. Entonces A no puede ser cero. ¿Quién tiene que ser cero?
lo que está en el seno, ¿no? Entonces digo, entonces el seno de 2pi por beta por 180 tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿En qué ángulo el seno es cero? Mm, 180, ¿no? En 180, a ver, si se acuerdan, la gráfica de seno es el seno, el ángulo. Entonces aquí está más o menos por acá, está 90, por acá está 180, por acá está 270, por acá está 360, ¿no? Entonces la gráfica hace esto. Bueno, acá está el 1, acá está el -1, y la gráfica hace algo así. Mm, ¿Sí se acuerdan? Entonces, hay varios valores donde la gráfica vale cero. Aquí, aquí, aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo necesito que esa beta cumpla esos posibles valores. Entonces yo digo, pues, entonces 2pi beta por 180 grados debe de ser igual a 180. Ujú. O 2pi, si lo quieren ver en radianes, ¿no? Si podemos trabajarlo en radianes. Y entonces ya de ahí divido, ¿no? 180 entre 180, voy a despejar la beta. Entonces, beta es igual a, pues a 2pi, ¿no? Paso, divido, y me quedaría 2pi 180 entre 180 grados. Se cancelan y me queda que beta es 2pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Eh, Eso sonó el avionazo, ¿no? Así de, "Ah". Pero bueno. Ok, ya resolvimos una de las constantes. Coincidentemente dio esto porque pues es el ángulo que le metimos, ¿no? Por lo tanto, mm, por lo tanto, la aceleración debe de ser igual a A por el seno de 2pi sobre 2pi por el ángulo. Estos dos valen 1 y entonces la aceleración debe ser una amplitud por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, que. Sí, profe. Ok, ahora vamos por la siguiente condición, la de velocidad. Decimos, ok, de las condiciones de frontera que establecimos, dijimos que si el ángulo era de 180, la velocidad es cero. Y tenemos la ecuación, velocidad, ay, déjala cambiar de color. Velocidad, a ver, denme un segundito, ¿vale? Denme un segundísimo. Ok, entonces tenemos una ecuación para la velocidad que decía, era esta ecuación que está acá arriba, ¿no? Entonces, a ver, déjenla copio para no tener que memorizarla y copiar. Entonces, vamos a pegarla aquí, pegar, ahí está. Le borramos esto, ahí voy. Y vamos a moverla. Ok, y entonces decimos, ya vimos que el 2pi pues se cancela con el otro 2pi, entonces este término de lo que habíamos visto, ese término
vale 1 y este término pues también vale 1, ¿no? Entonces mi ecuación de velocidad dice, velocidad es menos amplitud por coseno del ángulo más C1. Y habíamos dicho, si el ángulo es 180 grados, entonces la velocidad debe de ser 0. De ahí podemos resolver esa condición de esa constante. Decimos, a ver, 0 debe de ser igual a menos a por coseno de 180 grados más C1. ¿Estamos? ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados? 1. 1. Entonces, esta cosa vale 1 y entonces Profe, ¿no es -1? coseno, sí, -1, tiene toda la razón. Sí, es -1. Y entonces 0, ay, güey. Entonces 0 debe de ser igual a menos y menos más a más C1. Entonces, C1 debe de ser igual a menos A. Entonces, la velocidad debe de ser igual a A menos A coseno del ángulo menos A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces ya nada más nos falta una sola, este, una sola condición. Tenemos dos condiciones para el radio, ¿ok? Y ya nada nos falta la ecuación de posición. Entonces, que esa es esta de acá. La voy a copiar, copiar, por acá, por acá, por acá, pegar. ¿Sale? Entonces, de esto ya habíamos visto que pues este término se hace 1 por los datos que elegimos. Este término también se hace 1. Este término es menos A. Y pues ya es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces escribimos R es igual a menos A seno del ángulo menos A por el ángulo más C2. Tenemos dos condiciones para la posición. Uno decimos si R, perdón, si el ángulo es 0, R es igual a R1. Es la primera condición. Y la otra decimos, si el ángulo es de 180, entonces R es igual a R2. Y entonces puedo aplicar esas condiciones. La primera diría, bueno, si aplico esta directamente, me queda R1 igual a menos A por el seno de 0 menos A por 0 más C2. Seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0, ¿no? Entonces este también es 0. Y entonces nos queda que C2, bueno, R1 es igual a C2 o C2 es igual a R1. ¿Ok? Segunda condición nos dice, sí, bueno, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos queda que R es igual a menos A seno del ángulo menos A por el ángulo más R1. Segunda condición, si el ángulo es 180, entonces R es igual a R2. Aplicando esta condición, ay, güey.
Me queda que R2 es igual a menos A seno de 180 grados, ajá, menos A por 180 grados más R1. ¿Ah? Quedamos que el seno de 180 esto es cero, ¿sí? Y si quedamos en eso, sí. Fue. Y entonces, ¿qué me queda? Que la amplitud debe de ser igual a R2 menos R1 sobre 180 grados. Entonces, ya me queda la función de R. R debe de ser igual a menos R2 menos R1 para cualquier pareja de radios de 180 grados, seno del ángulo menos R2 menos R1 sobre 180 grados, ujú, por el ángulo más R1. Esta es la función con la que el gráfico tiene que subir. Entonces, a ver, déjenme ver si lo puedo graficar aquí en GeoGebra. No me acuerdo si tengo instalado GeoGebra, pero creo que sí. Si no, igual, vayan con GeoGebra. Lo tengo. ¿Alguien tiene GeoGebra a la mano? Bueno, pueden hacer este gráfico, pero esta función, algo que es bien importante, solo es para la parte donde subimos, ¿ok? Entonces, ese gráfico ujú, solo va a ser, acuérdense que tengo una ecuación de una gráfica de radio, que está así, ¿no? Ah, bueno, a ver, puedo copiarla. Entonces, es que pensé que tenía el GeoGebra instalado, se lo he instalado. Dije, me regreso. Aquí. Ok, ahí está. Entonces, esta ecuación es la que corresponde a esta zona. Tendríamos que hacer la ecuación correspondiente para la zona faltante, para el hueco que está ahí. Algo bien interesante es que para esta ecuación, la aceleración, o sea, siguiendo lo que hemos dicho, la aceleración que quedaría como R2 menos R1 sobre 180 por el seno del ángulo, tal cual. ¿Sale? Está bien padre porque esa ecuación no se hace infinito. Entonces garantizamos que cuando está así la subida, cuando vamos subiendo. Ah, por cierto, aquí la regué en algo. Estoy viendo que la regué en algo. Esta. Ahí no es cero, es 160. Pero hay un trucazo. Cuando les pase eso, hay un trucazo para hacerlo. Podemos hacer el cambio y ponerle el cero, el 160 y a ver cuánto daría. A ver, vamos a hacerlo mejor. Ay, pero va a estar bien fastidioso. Mm, ¿Qué hacemos? Bien, hay un truco que podemos hacer si les da flojera, que es selecciono este gráfico y lo desplazo. Y lo desplazo acá. Y ahí está. Entonces sería entre 0 y 180. Pero tengo que desplazar también el 180. El 100. Ay, qué fastidio. Bueno, no, vamos a hacer la corrección mejor, para no ser flojos. Y ya acabamos. Entonces aquí, a ver, le pusimos 0. A ver, déjame ver que no cometí errores. 180. Y acá 2pi, bla, 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 bla. 180, no, nunca usé otro. Nunca usé el 0.
Entonces, a ver, aquí vamos a hacer la corrección, sería 160 grados, y entonces aquí esto ya no es cero, va a estar más fastidioso. Seno de 160 grados por A por 160 grados, C2. Entonces, R1 sería igual. eh, mm, C2 sería igual a R1 más A por seno de 160. Seno de 160 es una constante. No sé cuánto vale, pero sí sé que eso es constante. Entonces, este, pues nada, ¿no? Sería tal cual, es calcular. Ujú. Y entonces eso va a ir aquí. O sea, seno de 160 más 160, eso les va a dar un número. No sé qué número es, pero sé que les va a dar un número. 160 grados más 160 grados. Luego decimos 180, aquí quedaría igual, más, poner abajo, más A por seno, 160 grados, más, más 160 grados. Y luego aquí 180 es menos, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces este es A seno de 180 grados más 180 grados. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién sabe? Pero al menos ya sabemos cuánto es esa amplitud, ¿no? Y esto debería ir acá. A ver, déjenlo corrijo. O, o lo corrigen ustedes. No, a ver, son bien flojos. Lo corrijo yo. R es igual a. Si digo flojos, y yo estoy de flojo. Este. ¿Qué era? Déjame ver. Ah, sí. Menos R2 menos R1 menos A por seno de 180 grados más 180 grados, cierro, sobre 180 grados. Y aquí en R1 más A por seno de 160 más 160 grados. Y aquí este también se modificó. Menos A por seno de 180 grados más 180 grados por el seno del ángulo. Ahí está. Ya está, ya corregimos la ecuación. Lo que es importante es que la aceleración ya nunca va a ser eh, infinita. Sale, vamos a tener una aceleración que sube y baja suavemente y que es la que se encarga de que todo esto funcione. Eh, la siguiente sesión, vamos a dejarle por ahí hasta aquí. La siguiente sesión vamos a hacer un ejemplo y digo, ya no usamos el concepto de jerk, pero se puede utilizar para una sexta condición de frontera, porque se fijan, usamos dos condiciones para la posición, una condición de velocidad, una condición de aceleración,
y podemos introducir una condición más, que sería la condición de una sexta, perdón, una quinta condición, para que también esa subida y esa bajada también podamos suavizarlas un poquito, ¿sale? Para eso podemos utilizar el concepto de jerk. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. La ecuación va a ser muy parecida, pero la vamos a corregir con ese concepto. Y la siguiente sesión vamos a trabajar esto ya con ángulos un poquito menos aleatorios, un poquito más pensaditos, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todo esto nació de proponer una función de aceleración. O sea, todo nace a partir de aquí. Cuando nosotros hicimos esta propuesta para la aceleración, en ese momento es cuando empezamos a desarrollar el problema. ¿Ok? Entonces, para la siguiente sesión vamos a trabajar eso desde ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, solo No, Inge, recibir el apunte, ¿cierto? Sí, se los voy a mandar. Acuérdense, esta no es la primera parte del problema, la subida. Como tenemos una etapa de bajada que el sistema tiene que regresar, entonces para la bajada tenemos que hacer todos los cálculos correspondientes. La siguiente sesión hacemos un caso completo con subida y bajada y van a ver que en realidad no está nada complicado. ¿Ok? Ok, Bueno, Inge. vamos a dejarla hasta aquí y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Me estaba acordando que antes de que empezara el paro, tenían una tarea pendiente, la última, pero fue el paro y ya muchos no me la entregaron porque estaban en paro. Entiendo yo eso. Bueno, aquí ya puedo pagar la grabación, ¿no? Entonces,